Estamos de regreso, realidad en contexto, muy interesante el tema hoy, el referimiento. Bueno, licenciado, hablar aquí de la delimitación entre lo que usted decía en el segmento anterior, del el referimiento inmobiliario, el referimiento laboral, del referimiento inmobiliario establecido o de las vías de ejecución establecidas en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley 834. Delimitar eso. Fíjese, es simple, porque si nos vamos a la Ley 834 Sí. y nos vamos a los artículos del 101 al 112, nos va a decir a nosotros que esas disposiciones envuelven un proceso de tipo civil, pero en materia del juez de los referimientos. Debemos decir, el tribunal, la presidencia de lo civil, del juzgado de primera instancia, podrá conocer ese referimiento siempre que se dé en la urgencia, el daño manifiestamente ilícito o ese daño que pudiera considerarse inminente. Entonces, si tomamos en cuenta ese caso y usted analiza esos artículos del 101 al 112 y nos vamos al 109, donde nos dice que el juez presidente del tribunal de primera instancia tiene la facultad de hacer cesar con una medida que pueda dictarse alguna ordenanza por tratarse de un asunto que no envuelve algún acto o algún proceso que envuelva alguna, o que no colide, es la palabra, que no colide con alguna contestación seria, entonces puede detener o dictar u ordenar, tiene la facultad de ordenarlo en referimiento. Entonces, cuando nos vamos, usted sabe que el Código de Procedimiento Civil también tiene las disposiciones del 140 y del 141 para demandar en referimiento por ante el presidente de la Corte de Apelación, pero auxiliado también con esa ley 834, porque el Código de Procedimiento Civil es un texto previo, anterior a la ley 834, que en el 1978 revolucionó ese proceso civil. Si nos vamos a la jurisdicción inmobiliaria, tenemos entonces que el artículo 50 y siguiente, combinado con el 176 siguiente del reglamento, entonces logra generar una competencia con carácter especial para que se pueda demandar por ante el juez de los referimientos. Si nos vamos entonces al área laboral, el 663 hasta el 667, pudiéramos considerar que la Corte puede entonces hacer cesar algún hecho manifiestamente ilícito para detener mediante el ordenamiento de alguna medida conservatoria o cautelar, siempre y cuando exista alguna urgencia, algún daño inminente o algún daño que pudiera considerarse manifiesto e ilícito. Entonces, ya nosotros hemos hablado de algunos casos, de alguna casuística, pero el Código de Trabajo está auxiliado también por el derecho común. Recuerde usted que el Código de Trabajo también tiene un principio, así como lo tiene la Ley de Tierra 108-05, que tiene el principio octavo, para todo lo que tienda a ser ambiguo u oscuro, pudiera ser aclarado por la vía del derecho común. También el Código de Trabajo, como norma especial, también se abastece, se auxilia de este derecho común, como es el derecho civil o derecho de gente, para entonces, en el caso de que alguna norma de allí del Código de Trabajo pueda ser que no disponga algo que necesariamente debe disponer la norma general, pudiera auxiliarse entonces y así determinarse cuál es el proceso a seguir. Porque recuerde que las sentencias laborales tienen algún privilegio por encima de las sentencias civiles y de las sentencias inmobiliarias. Porque cuando usted tiene una sentencia laboral, es peligrosa, muy peligrosa, a partir del tercer día de haber sido notificada. Lo que pasa es que cuando se hace el mandamiento, y el mandamiento mínimo te habla de un día franco, que son 3, y el 539 le habla a usted del tercer día, que uno interpreta por la revolución que le hace el mismo derecho común supletorio, 3 días serían 5, y un franco serían 3. Entonces, después de esos 8 días, pudiera sobrevenir alguna ejecución que pudiera entenderse
inmobiliaria o pudiera entenderse ejecutoria, pudiera entenderse conservatoria, porque quien puede lo más puede lo menos. Si tiene un título ejecutorio y no quiere hacerlo ejecutorio, es su problema, pero usted puede trabar medida conservatoria también. Pudiera entonces también, en lo que se conoce, si es que se apeló la decisión, alguna hipoteca judicial provisional sobre un inmueble, además de un embargo conservatorio, y eso le garantiza. Hay gente que me preguntaba en una ocasión, pero venga acá, si en virtud de una sentencia a usted se le debe un dinero, ¿usted puede trabar algún embargo conservatorio y también alguna hipoteca judicial provisional? Claro que sí. Se puede trabar uno y otro, porque simplemente son medidas conservatorias. Ahora, cuando ya el crédito haya sido liquidado, entonces cesa la ejecución. Pero mientras se puedan trabar medidas con la finalidad de presionar un poco la obligatoriedad de pagar, se puede hacer, se puede encaminar. Lo que no podemos es caer en la temeridad de establecer que porque yo haga un embargo conservatorio y haga una especie de inscripción de hipoteca judicial provisional, que yo tenga que cobrar por el embargo y también por la inscripción de la hipoteca. No, es que las dos cosas envuelven un solo caso. No son dos casos diferentes, porque ambas cosas se han trabado en virtud de un solo título. Y si se paga ese título, debe entonces revocarse todo ese tipo de inscripciones. La pregunta del momento es, ¿se aprovechan los abogados de ese plazo de 3 días que contempla el mandamiento de pago que ha sido notificado con la sentencia, que es un título ejecutorio de hecho? ¿Se aprovechan de ese plazo? Porque la mayoría de abogados, la experiencia que tenemos es que no se aprovechan del mismo. Bueno, básicamente los que son laboralistas, que son buenos, si ellos quisieran, lo hicieran, pero con elegancia. Sí. Porque, por ejemplo, si hay una sentencia que usted tiene ganancia de causa, hay que entender que el recurso de apelación de por sí no surte un efecto suspensivo. No. Independientemente de que se haya logrado cumplir con los 10 salarios mínimos en la sentencia de abajo. Porque una sentencia, digamos, que fue recurrida en apelación y que ya usted cumplió con el pago de digamos, para el recurso, como manda el 619 y siguiente del Código de Trabajo, 619, 620, 621, y usted pudiera apelar y lograr con que esa demanda envuelva por encima de los 10 salarios mínimos, como en el caso ya de la Corte para recurrir en casación, sería 20 salarios mínimos, que no tiene nada que ver con los 50 salarios mínimos que establece la ley 2-23. En este caso hay una derogación, puesto que en materia laboral, como es un proceso especial, tiene una norma regulatoria y la misma ley 2-23 así lo contempla. Después que el abogado se ha aprovechado de ese plazo, si es que se aprovecha del mismo, ¿procede la demanda en suspensión? Después que ya se hace el mandamiento de pago, después que en caso que haya embargado conservatoriamente. Todavía no ha ejecutado, sí, no ha hecho embargo, sí, ni conservatorio ni ejecutorio. Simplemente hizo el mandamiento de pago. Ya con el solo hecho de notificar la sentencia y hacer el mandamiento de pago, eso ya de por sí genera una urgencia. Sí. Y esa urgencia implica que hay el temor de que después de ese mandamiento se pueda ejecutar el embargo. Sí. O ir a un banco y trabar alguna otra medida de carácter conservatorio, como es el caso de los embargos retentivos. Los retentivos. O pudiera también hacer un embargo conservatorio. Entonces, para evitar que eso pueda darse, desde el mandamiento de pago y la notificación de la sentencia, se van al juez de los referimientos y pudiera lograrse la suspensión en referimiento, bajo el entendido de que si ya esa decisión fue recurrida y que entendiendo que no envuelve ningún tipo de, digamos, de daño para el que está notificando el mandamiento de pago, porque probablemente la compañía es solvente, porque si es una compañía de solvencia notoria y a usted se le debe 50,000 pesos, ¿cómo que usted le va a pretender embargar a una compañía que tiene solidez? Se le estaría haciendo un daño. Perfecto. Entonces se va al juez de los referimientos necesariamente y en ocasiones se suspende la ejecución bajo el criterio de la consignación, inclusive bajo fianza. En ocasiones en efectivo y en ocasiones bajo fianza. Sí. Y a veces hasta puro y simple. Se paraliza eso hasta que se decida y así entonces, con ese recurso de apelación, se pudiera determinar quién tiene la razón. El tema es muy edificante
ya casi nos vamos, pero brevemente, es bueno que usted le explique a los televidentes sobre el procedimiento. El procedimiento para interponer una demanda en referimiento. Todo depende por donde se quieran ir. Si se van Sí. por lo civil y tienen algún recurso sobre alguna decisión que intentar, lo intentan primero y luego demandan en referimiento ante el juez presidente de la Corte. Buscarán un abogado a esos fines. Si es por la jurisdicción inmobiliaria y hay la necesidad de que no haya ninguna litis, lo pueden hacer también acudiendo a algo que tiene que ver con el referimiento autónomo. Pero tienen que motivarlo bien, emplazar y luego que se emplace, enrolar para los días hábiles, que son los martes, entre la jurisdicción inmobiliaria. En el caso del juez de los referimientos de la Corte Laboral, también allí se conoce los martes, pero entonces tendría usted que tener allí algún diferéndum y alguna apelación, digamos, para que entonces, por instancia, se pudiera, no ya por emplazamiento, sino por instancia, demandar en referimiento la suspensión. Entonces, esa instancia ya con acuse de recibo, por acto de algo así, notificársela a la otra parte. Las conclusiones de la demanda en referimiento deben ir acompañadas también en esa conclusión. ¿Usted puede solicitar condenación astrente? Sí, se puede. Se también, puede. claro. Solo que el juez está en la condición de si lo otorga o no, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del caso. Bien, hemos llegado al final. Ok. Gracias por sintonizarnos. Regresamos el próximo lunes en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Bye. Boreal Televisión presentó